El visitador Areche ordenó su traslado al Cusco, donde lo sometieron a juicio y lo condenaron a muerte junto con los principales miembros de su familia. Tupac Amaru, al ser interrogado y torturado para delatar a sus compañeros, Tupac respondió a voz en cuello las siguientes frases históricas. Los únicos culpables somos tú y yo, tú por oprimir y explotar a mi pueblo y yo por haber tratado de libertarlo de tanta tiranía, por lo tanto, ambos merecemos la muerte. José Gabriel Condorcanqui Noguera fue hijo de Miguel Condorcanqui, cacique de 3 pueblos, Surimana, Pampamarca y Tungazuca, y que posteriormente heredaría los culacazgos de estos pueblos. De por sí descendía de la antigua nobleza incaica. Y por parte de su madre, la mestiza Rosa Noguera, corría por sus venas sangre española. Era descendiente directo de doña Juana Pilcohuaco, hija de Tupac Amaru, el último de los incas de Vilcabamba, y que había sido ajusticiado por los españoles en el año 1572. Como hijo de nobles incas, José Gabriel Condorcanqui en sí fue cuidadosamente instruido por los competentes preceptores jesuitas en el prestigioso Colegio de Caciques San Francisco de Borja o Colegio de Caciques del Cusco. Los comunes no tenían ese derecho y los indios de abolengo no podían entrar en los colegios mayores y universidades dedicados únicamente a los españoles e hijos de ellos o criollos. Condorcanqui aprovechó muy bien sus estudios, pues era alumno distinguido, muy inteligente y perspicaz, y llegó a dominar todas las materias que se enseñaban en aquel entonces, inclusive dominaba el quechua, castellano y latín, destacando entre sus lecturas los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, las Sagradas Escrituras, el drama quechua Apu Ollantay, así como posterior y clandestinamente textos de Voltaire y Rousseau, en aquella época censurados. Sin duda los escritos de estos filósofos franceses de la Ilustración influyeron bastante en su ideario político, como parecen evidenciarlo ciertas ideas liberales posteriormente manifestadas por él. Se dice que en uno de sus viajes a Lima por asuntos judiciales no tuvo reparo en asistir a algunas clases de artes en la Universidad de San Marcos. Se convirtió, pues, en indio leído y culto para el gusto de los conquistadores. Pero, enterado y humanista, para esperanza de los conquistados. Condorcanqui heredó alrededor de 350 mulas, y suma a esto que en el año 1766 reclamó ante las autoridades coloniales el reconocimiento oficial como descendiente de Tupac Amaru y, por consiguiente, su título de cacique o indio noble. Ante las evidencias exigidas, los colonialistas tuvieron que acceder a su petición y como recompensa recibió 70 mulas. Con esa cantidad de mulas demostraba, en ese tiempo, del poderío económico de quien lo poseía. A partir de ese momento fue llamado Tupac Amaru II, pero despectivamente por los españoles como arriero. A todo esto dio inicio al negocio de transporte de mercancías por toda la zona del sur del Perú hasta el Alto Perú. Compraba coca, herramientas y alimentos para trasladarlos a las minas de Potosí y venderlos a los mineros. También poseyó modestos intereses en la minería y en los cocales de Carabaya. Adquiría, a su vez, telas y diversa artesanía y los transportaba a Lima. En el trayecto, hacía escalas de comercialización local. Por tal razón, Tupac Amaru II, podría haberse dedicado a disfrutar de todas las comodidades de su poder económico y social, pero su destino era otro porque sus ideales eran contrarios al colonialismo. El territorio de los Canas fue descubierto por Diego de Almagro en su viaje a Chile. Dicho socio de la conquista, emprendió su viaje con 570 hombres en 1535. Llegando así a esta zona y viendo por conveniente erradicar este pueblo a un área más propicio a orillas del río Jabón Mayo, fundando ahí el nuevo pueblo de Yanaoca. Tergiversación de la palabra quechua Yanauca, enemigo negro. Era el año 1780 cuando el rey de España, Carlos III de Borbón, cumplía 64 años. Curiosamente ese mismo 4 de noviembre cumplía años el cura de Yanaoca, Carlos Rodríguez, quien conmemorando los acontecimientos organizó un convite, invitando a las principales autoridades del corregimiento de Canas y Canchi, entre ellos el corregidor Antonio Juan de Arriaga, que fue con su comitiva desde Tinta, capital del corregimiento, y José Gabriel Tupac Amaru Noguera desde Surimana en la provincia de Canas. A la media tarde, acabada la reunión, Arriaga y su comitiva se dirigían a la capital del corregimiento sin imaginar que nunca llegarían. Su captura fue planeada desde mucho antes. El corregidor de Tinta era conocido por sus malos tratos, su soberbia propia de los españoles de su época. En una celda, en la casa del líder, en Tungazuca. Es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato solicitando armas, pertrechos y dinero.
Como parte de su plan, Túpac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por dañino se quite la vida del corregidor. El 10 de noviembre de 1780, el corregidor Juan Antonio de Arriaga sería juzgado y sentenciado en la plaza de Tungazuca, cuartel general de Túpac Amaru. La pena de la horca daría inicio a la independencia del Perú y América. Fue en la actual Canas, provincia de Cusco, otrora capital de la gran nación intercontinental del Tahuantinsuyo, un 16 de noviembre de 1780 José Gabriel Túpac Amaru Noguera daría el grito de libertad, aboliendo la esclavitud lamita y los obrajes, declarando la guerra y la tiranía y al mismo rey de España, formando el primer bando antiesclavista de la historia americana. Durante las ausencias de sus cacicazgos, en las que Túpac Amaru II se dedicaba a recorrer yungas y punas, observaba, analizaba y sufría por los abusos cometidos por los chapetones contra sus congéneres. Los indios eran considerados y tratados como una raza marginal. Se hallaban en la base de la pirámide socioeconómica. Habían sido despojados de sus mejores tierras por los corregidores, quienes, al mismo tiempo, los tenían de siervos o vasallos. Con ellos se implantó en América del Sur los moldes del decadente sistema feudal europeo. A esta desposeída clase social, se la castigaba con otras cargas expoliatorias. Todos los adultos o jefes de familia estaban obligados a pagar tributo a la caja real. Dicho impuesto lo recogía el encomendero, quien lo entregaba al corregidor o jefe provincial. Este hacía llegar lo recaudado a las cajas reales de las cabeceras de región, los que, a su vez, lo enviaban a Lima. El virrey hacía quedar lo indispensable para los gastos de la burocracia y el resto lo enviaba a España, a la Caja Real de Madrid. Cuando los indios no podían pagar los tributos, se les quitaba sus escasos bienes o se los castigaba con el flagelamiento, otros eran enviados a la prisión. Todos los indios, desde los 18 años, formaban parte del ejército de los mitayos, aquellos que tenían que trabajar en las mitas mineras, la manera más cruel de explotación colonialista. La mita consistía en trasladarse, generalmente llevados por la fuerza, luego de los reclutamientos de rigor, a las minas donde se les daba poca paga y laboraban de 14 a 18 horas diarias. La mayor parte de los mitayos ya no regresaban a sus lugares de origen, menos al seno de sus familias. Entraban 600 indígenas a las minas, de los cuales 70 o 40 salían con vida. Muchos de los sobrevivientes salían enfermos, con los pulmones petrificados, escupiendo sangre por la boca, heridos y con traumas psicológicos. La paga recibida servía para pagar el transporte a casa, los impuestos al Estado, tributos al cacique y patrón. Túpac Amaru II, que se movilizaba por el Alto Perú, retorna al Cusco para asediarla y posesionarse de ella. En ese trance, se encuentra con las tropas realistas y se producen las batallas de Tungazuca, 10 de enero de 1781, y de Tinta, el 6 de abril de 1781, siendo derrotados los insurgentes. El líder indígena logra huir, pero, por traición de un mestizo, es apresado en Langui, llevado ante Areche y conducido al Cusco. Túpac Amaru II es conducido por las calles del Cusco maniatado y ensangrentado, casi a rastros. Lo mismo ocurre con Micaela Bastidas y sus hijos. Al líder indígena se le enjuicia inmediatamente y se decreta su ejecución, así como la de su esposa. El 18 de mayo de 1781, en la plaza de Huacaipata, sitio del llanto, primero, el verdugo dio muerte a su tío Francisco, seguidamente a su hijo Hipólito y luego a Micaela. En ese espectáculo sangriento, le tocó el turno a Túpac Amaru II. Varios soldados españoles ataron sus pies y manos con gruesas sogas, las que fueron amarradas en su otro extremo a las sillas de 4 briosos caballos. A la orden de los jinetes, los caballos parten a 4 lados opuestos. Túpac Amaru II es levantado en vilo, pero no lo pueden descuartizar. Repiten varias veces el intento de destrozarlo, pero no pueden. Rendido por la fortaleza física del indio, el visitador Areche ordena que se le degüelle. En efecto, así se hizo. Sus restos fueron mutilados y exhibidos por varios días en el Cusco y en los pueblos aledaños. Luego, quemaron su cadáver y sus cenizas fueron esparcidas para que de él no se tenga memoria. Es así que, continuando la lucha emprendida por el líder máximo, inmediatamente se hizo cargo de la conducción del proceso el caneño Diego Cristóbal Túpac Amaru Castro, primo hermano de José Gabriel, trasladándose al centro de operaciones de Azángaro en Puno. Lucharon junto a él, Pedro Vilca Pasa, Juan Bautista Túpac Amaru, Mariano Túpac Amaru Bastidas, Andrés Mendiguri, Miguel Bastidas, Nicolás Catari, Julián Catari, Bartolina Sisa, Gregoria Pasa y muchos otros en el Alto Perú.
La guerra por la independencia de América rápidamente se expandió por el Alto Perú llegando a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Quito, Colombia, Venezuela, Panamá, México y otros países. La guerra emancipadora es una sola unidad inseparable, comenzó en 1780 con Túpac Amaru y terminó en 1824 con Simón Bolívar, esta es la gloria americana. Bueno, esto es todo por este vídeo, recomiendo suscribirte a este canal para obtener más vídeos y dale pulgar arriba para seguir continuando con estos vídeos. Te recomiendo a pasar por mis vídeos anteriores, y compartirlos con tus amigos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Saludos.